Hola chicos, ¿cómo están? Amigo, Buenas, ¿todo qué bien? bien. Bueno, nos juntamos para hablar sobre la escuela tradicional y renovada, Sí, según sí. Paliacio y Pinau, y obviamente sobre experiencias personales nuestras. Bien. Bueno, yo por lo menos durante mi etapa escolar, pude notar muchas características sobre la escuela tradicional, aunque en algunas ocasiones también pude encontrar sobre la escuela renovada. En general, la educación se centraba en el conocimiento del docente, que era como la fuente de conocimiento. Y el alumno tenía como un rol más pasivo, que era como el receptor de ese conocimiento. Ok. Fueron pocas las experiencias de aprendizaje a partir de los intereses del alumno, como lo propone la escuela nueva, y también la educación formal, que se entendía como la que ocurre dentro de la escuela, sigue manteniendo mucha estructura de la escuela tradicional. La organización por grupo, la selección de materias y, por ejemplo, también los horarios fijos. Claro. Y hablando un poco sobre Palacios, que planteaba que la escuela debería adaptarse a las necesidades de los niños. Pero esto parece casi imposible por el modelo escolar actual. La verdad que sí. Sí, sí, Jere, perdón, estaba muteado. Sobre la parte anterior que habías dicho, viste, esto de que estaba muy centrado en los profesores y eso, Claro, Tiago, contigo lo habíamos hablado antes igual, lo hablamos en una clase, ¿te acordás, Tiago? Sí. Esto de que antes en la escuela tradicional, bueno, hace varias décadas, se los tomaba a los alumnos como receptores vacíos, como cajas vacías, bueno, como cajas donde el profesor tiene que llenar, tiene que ir y Sí, moldearlo. tiene que llenarlo. Sí, tiene que llenarlo de conocimiento, el conocimiento perfecto, la verdad absoluta, tiene que decírsela al alumno sin una relación bidireccional, sin ningún ida y vuelta, sin ninguna reflexión. Y sobre lo último que había dicho de Palacio, esto de la necesidad de los niños de poder tener una estructura escolar actual, nueva, fue pasando por los años, se fue desarrollando en los años con distintas estructuras de escuela. sí, No sé, algo, Tiago, habíamos hablado de una autora, Jere, no me acuerdo que si era eh, Montessori, creo que había Montessori. propuesto. Sí. Montessori. Había propuesto una escuela mucho más renovadora también, que se enfoca en la creatividad y en la elección de actividades. Bueno, después otra parte, pensando un Había poco, una escuela también que me acuerdo que habíamos hablado en Gran Bretaña, no me acuerdo el nombre, que hablaba esta cuestión de... eh, lo que me vino ahora a la cabeza era en relación a que los chicos podían acceder a la escuela o no ir, como que daba la libertad al alumno a hacer lo que quisiese. Claro, sí, sí, No me acuerdo el nombre de la escuela, pero bueno, amigo, pero es esa necesidad, claro, esa necesidad de poder un cambio, de lo que hablamos el otro día de, de- de que la escuela es algo que no se renueva, que está igual hace muchos años. Bueno, claro. después también les quería hablar sobre, más que nada, el enfoque de los profesores, como decían estos dos autores generalmente, el foco en el profesor, que su método de enseñanza principalmente está más que nada en la escuela como institución, eh, es en transmitir estas experiencias o elegir estos saberes según planificaciones docentes, llevando un aprendizaje pasivo por parte de los estudiantes y después con esto en diagnósticos y procesos, en el proceso que necesiten los niños. Como dice Penaud, la escuela es una construcción histórica que nace junto a la educación institucionalizada, la escuela como institución y demás, y tienen que ver con los contextos políticos también, contextos políticos, sociales, que fueron pasando a través de los años Claro, y que también se han mantenido a través del tiempo. que se está queriendo combatir ahora, digamos, estamos tratando de pasar de esta escuela, como bien hablamos en clase, tradicional,
con romper algunos paradigmas y llevarlo más a lo que es la escuela renovada, con esto que hablábamos recién de buscar un poco más, incentivar al alumno a esto de la reflexión, a buscar otros métodos de enseñanza un poquito más innovadores para salir, valga la redundancia, de esta Sí. escuela tradicional. Totalmente, y más allá de esa forma de combatir esto, tanto político como social, hay muchas escuelas que siguen en pie, muchas corrientes que siguen en pie del tradicionalismo, y que con esto de querer combatir, se quiere combatir algunas cosas más difíciles, que son más que nada estructuras edilicias. eh, De- Habíamos hablado en las clases una estructura edilicia donde hay una persona que mira todo alrededor de las aulas. Esta cuestión de los ventanales, de todo el tiempo estar controlando gente, sí, te sigo. Esta visión se llama una visión panóptica, bueno, que es algo ya del Recuerdo la pasado, analogía de ¿no? la profe, no recuerdo si era una analogía precisamente, pero la cuestión esta de la torre, la cárcel, esta cuestión de las ventanas y poder ver a los presos en todo momento en que estaban Claro. haciendo. Totalmente. Y esto que planteabas con el tema de que todavía hay aspectos, digamos, a cambiar en cuanto a lo que es la escuela tradicional, lo podemos ver en las clases que en general son todavía como expositivas, están las cuestiones estas de en el tema de los cuestionarios, cuando hay por ahí trabajos, digamos, la única fuente de información es un libro, eh, y por ahí al menos yo recuerdo, se me viene, por ahí en educación física o en historia, en arte, en plástica, era esta cuestión de que te den una consigna y vos poder, digamos, al menos en educación física, te dan una actividad y vos con el cuerpo eh, desarrollaba según tus posibilidades. Y en arte ponían una pauta de algún trabajo y por ahí te dejaban explayarte o tratar, digamos, de buscar un poco ahí eh, ayúdenme a encontrar la palabra, como a expresarte. Y Sí, después totalmente. dentro del colegio, en las aulas, digamos, con las materias más que nada teóricas, era como una cuestión de, bueno, hoy toca exponer, hoy toca leer, hoy toca, bueno, hagamos un trabajo y era en base a un libro, eh, y terminaban siendo en general como muy cuadradas. Yo recuerdo que, yo de hecho no tengo muy buen recuerdo de lo que era mi primario y mi secundario en general. Me quedaron amigos, pero eh, contenidos significativos como tal generalmente eh, vienen por el lado de la educación física, ir a divertirme con mis amigos y ese tipo de cuestiones, que ahora se está perdiendo un Bueno, ahí poco. con ese tema, claro, ahí con ese tema, por ejemplo, lo que te decíamos, Jere, capaz nosotros somos un poco más grandes con Tiago, y vos terminaste la secundaria muy hace poco, pero nos decías esto de que hoy en día se trata de enseñar con nuevas metodologías, más proyectos, más generación de proyectos donde el foco está en el alumno, donde nos decías que en la escuela que fuiste ahí en el secundario, eh, tenías muchos proyectos donde eran solamente creados por los alumnos, por ustedes, y no tan dirigidos por los profesores. Eh, bueno, nada, eso. Después hay otra cuestión que no quiero dejarla pasar por alto, pues la profe por ahí está en Buenos Aires. El tema de que acá, hace ya varios años, yo tengo 26, estaba en tercero o cuarto año, con 16, 17 años, y me acuerdo que estaba ATE y lo que hacían todo el tiempo era interrumpir las clases, esta cuestión de que me acuerdo que teníamos 3 días clases de 5 de la semana, a veces que teníamos dos. Después recuerdo también profes que no querían, digamos, o pasaba que eh, se notaba todo el tiempo que querían como esperaban que termine la hora para irse, como que tampoco ponían de sí para romper un poco Claro. con digamos, con lo clásico. Y ahí hilando un poco con eso, el tema de los contenidos. Acá en Santa Cruz al menos son bajados por el Ministerio de Educación. eh, y nada, el docente en sí no tiene, digamos,
demasiado poder al respecto a eso. Es como que pone, digamos, en la currícula del ministerio lo que hay que hacer y a partir de ahí los docentes actúan. Eh, Bueno, y ahí con nada, eso que hablábamos del efecto de la escuela renovada, de que sea un poquito más de reflexión, acción, acción, que se fue logrando a través del tiempo con alumno, profesor. Hoy en día eso se necesita en una mayor escala, tanto con supervisores, con directores, que el profesor necesite o necesita también nuevas metodologías, nuevas formas, bueno, porque el de hecho tiempo acá no, pasa. no hay acá de hecho ningún tipo como hay en los colegios consejo de estudiantes, como un consejo de docentes, que pienso que estaría muy bueno como para poder, digamos, debatir acerca de contenidos. Pienso, no sé, que se junten profesores de matemática, que se junten profesores de plástico, que se junten profesores de historia para decir, bueno, che, yo me llamo Tiago, tal, soy profe en la escuela número 47 y pude hacer que mis alumnos puedan adquirir este conocimiento a partir de esta metodología. Pruébenla, salió bien, ¿me entendés? Y empezar a dialogar ahí entre asignaturas. Pienso que sería muy rico. Y me acuerdo por el congreso del año pasado que fui de educación. Se eh, hacen, eso sí se hacen, pero bueno, en una menor escala y mucho más difícil porque tiene que venir gente de otro lado. Tuvimos la suerte, tenemos la suerte hace 2 años que está pasando. Y en la segunda edición me acuerdo que Domingo Blasque Sánchez hablaba de una situación así. De, de un tema en relación a que como docentes, esto yendo más que nada al tema de que el profe se quiere sacar un poco la clase, como que ya perdió el tema este de querer eh, innovar o cambiar o hacer que se genere algún conocimiento significativo. Planteaba una situación respecto a un libro, Alicia en el País de las Maravillas, donde contaba, era una analogía respecto a la reina y Alicia que la perseguía durante tiempo determinado y Alicia le pregunta que por qué no la podía alcanzar. Y era y la reina le responde, porque corre siempre a la misma velocidad. Y ahí Domingo Blasquez lo que dice era en relación a que para que nosotros seamos, digamos, diferentes y seamos agentes de cambio, tenemos que correr más rápido, tenemos que hacer algo diferente, buscar la manera de todo el tiempo innovar, dejar de engañarnos a nosotros como profesionales y engañar al alumno. Eh, Claro. l- Me acuerdo, eso sí me quedó muy marcado de Domingo que lo planteaba. Eh, Bueno, no sé si tienen algo más para agregar. Yo creo que en general es un poco eso. O sea, en resumen, tratar de romper un poco con los paradigmas de la escuela tradicional para, eh, digamos, que los chicos todo el tiempo o clase a clase puedan conseguir, ¿cómo es la palabra? Querer ir a aprender, no que sea un castigo ir al sí, colegio, que vayan y tener ganas de digamos, hoy explorar. aprendí esto, ¿me entendés? Y que no sea, bueno, no hago nada, total, llego y lo hago igual con los profes. Y que haya, Claro. digamos, se tomen licencias de no querer hacer nada. Eh, mm, no sé, chicos, si tienen algo para agregar. Guillamito, Jere, yo creo que por ahí ya en general Yo entendí bastante, ¿no? dimos ahí una linda explicación, tuvimos una linda charla respecto al tema. Sí, la verdad que los textos que leímos nos hizo reflexionar bastante y, y nada, nos hizo pensar sobre el pasado y lo que podría cambiar en el futuro y bueno, capaz Jere tiene un poquito más presente